o se utiliza la ecografía para colocar el anestésico, ¿no? Y no colocarlo en esta zona, ¿no? Y colocar solamente en esta región externa, ¿ya? Entonces también se penetran acá un poquito y en la superficie externa, en esta superficie blanca, ahí dejan el anestésico local. De esa manera se puede, con la ayuda del ecógrafo, ir a esta zona y también colocar en esta zona que es tejido conectivo. Y luego el anestésico va a difundir. Imagínense qué pasaría si es a ciegas, cuando es a ciegas sin utilizar la neuroestimulación y la ecografía, se tiene que inyectar el anestésico previa inyección, aspiración, ¿ya? Porque si se inyecta en el tejido vascular, cualquiera de los dos, va a producir rápidamente neurotoxicidad o lo peor, que es la cardiotoxicidad, que vamos a ver enseguida, ¿ya? Hay otro tipo de anestesia que se llama la anestesia tumescente, ¿ya? Que se utilizan también los cirujanos plásticos y que consiste en la inyección subcutánea de grandes volúmenes de anestésicos locales diluidos o mezclados con adrenalina. Lo utilizan, ¿ya? Utilizan dosis de lidocaínas a 35 a 55 miligramos por kilo. Está mezclado con adrenalina y con cloruro de sodio, ¿no? Entonces inyectan, si alguien ha visto después de una liposucción, la persona, el paciente se ve hinchado, ¿no? Le han sacado grasa, pero se ve hinchado. Y es por la anestesia tumescente, por esta infiltración que le han hecho. ¿Ya? Como son grandes áreas, son dosis altas, es en el tejido subcutáneo, ¿ya? Ya se ha probado que con esas dosis se logra concentraciones plasmáticas seguras y que pueden inclusive durar hasta después en el posoperatorio y dar anestesia en el posoperatorio, ¿ya? Pero siempre se han reportado casos de parada cardíaca porque pueden hacer fácilmente toxicidad, pues son dosis altas, y también porque el paciente no va a estar despierto, ¿no? Se utiliza sedación y en la sedación puede sumarse el efecto y producir paradas cardíacas, ¿ya? También se utiliza en forma endovenosa, imagínense, en el dolor neuropático, ¿ya? En el dolor neuropático, pero aquí la única que se usa, por eso está subrayadita, es la lidocaína, ¿ya? Se administra a los anestésicos locales la lidocaína en forma endovenosa, ¿no? Y se logra la desaparición de los signos de dolor neuropático, ¿ya? Y lo que es importante, no se produce, solamente se bloquea el dolor, ¿no? Entonces, eso todavía está en estudio, de que quita el dolor, como coadyuvante, saben que el dolor neuropático es un dolor crónico. La toxicidad, ¿no? Entonces, la toxicidad, ahí se ve. La toxicidad de los anestésicos locales, vamos a estudiar la que está referida al sistema nervioso central y la que está referida al corazón, ¿ya? Entonces, debido a que se produce la toxicidad, a que se ha logrado una alta concentración plasmática, y eso es fácil porque los anestésicos locales son muy, muy liposolubles, ¿no? Y los que son más liposolubles será más fácil que se llegue a la alta concentración plasmática, ¿ya? ¿Cómo se manifiesta la toxicidad del sistema nervioso central? Se manifiesta primero con una situación, con unos signos de excitación, ¿ya? Y esto se explica porque hay un bloqueo de neuronas inhibidoras. Y luego va a haber depresión, ¿ya? Primero va a haber excitación y después va a haber depresión. ¿Cuáles son los síntomas iniciales? Son mareos, alteraciones visuales, auditivas, tinnitus, ¿ya? Entonces también puede haber agitación psicomotriz, confusión, verborrea, temblores y convulsiones. Entonces eso
es fácil que el paciente lo manifieste porque el paciente está despierto en el anestésicos locales. No hay compromiso de la conciencia, hay bloqueo sensitivo y hay bloqueo motor, pero no hay bloqueo de la conciencia. ¿Ya? Entonces comienza el paciente manifestándote que se marea, que escucha ruidos, suena como campanitas, suena pitos, campanitas, y luego si progresa, va a sentir que se le adormece la región perioral, ¿no? Que se le adormece la boca, los labios, que se le adormece. Luego se va a mostrar incómodo, que se mueve los hombros, como que quisiera bajarse de la cama operatoria, luego comienza a hablar así en forma rápida y bastantes palabras para luego comenzar a temblar y se pueden ocasionar las convulsiones. Entonces la toxicidad no puede ser que solamente presente mareos, alteraciones visuales, tinnitus y que de ahí no progrese, ¿no? Entonces ya no llegue a las convulsiones, no siempre va a depender de la concentración plasmática que tenga el anestésico para que se produzca algunos van a quedar solamente en la fase de excitación, ¿no? Ya no se va a producir la depresión del sistema nervioso central que va a originar un coma, paro respiratorio y puede ocasionar hasta la muerte si no asistimos el paro respiratorio, como se va a ver en el caso clínico, ¿no? Va a haber un paro respiratorio. Sabe que el paro respiratorio lleva a la larga por hipoxia al paro cardíaco, ¿no? Es una de las causas del paro cardíaco. Los signos de cómo se puede tratar si existe convulsiones, ¿no? Si existe convulsiones se puede tratar con tiopental o con diazepam y hay que asistir a la respiración. Si ya no puede respirar, hay que ventilarlo, darle ventilación asistida, esa que hablábamos ayer, ventilación asistida con presión positiva. Ya el sistema, la toxicidad del anestésico local al sistema cardiovascular, ¿quiénes van a ser los más tóxicos para el sistema cardiovascular? Los anestésicos locales que sean más potentes, ¿no? Como por ejemplo la bupivacaína, es el anestésico local más potente que conocemos hasta el momento, ¿no? Y ese anestésico local colocado en el torrente sanguíneo, ¿no? Dependiendo de la dosis que se haya pasado directamente en la inyección anestésica, ¿no? Esa va a ocasionar toxicidad en el sistema nervioso, en el sistema cardiovascular. Nosotros saben que en el corazón también va a haber una inervación, ¿no? Entonces va a bloquear el sistema de conducción. Al bloquear el sistema de conducción estamos fritos, ¿no? ¿Por qué? Miren, alteraciones en la función cardíaca por depresión del sistema de conducción. Y también sobre el músculo cardíaco, que es un músculo, sobre todo el ventricular, que es los ventrículos son los que tienen más músculo, también va a producir depresión del sistema cardiovascular, y la depresión va a estar expresada porque va a disminuir la excitabilidad, va a disminuir la conducción y la fuerza de contracción. ¿Ya? Entonces, la causa más frecuente de intoxicación por anestésico local es la inyección intravascular accidental, claro está, ¿no? Entonces, siempre que se utilizan los anestésicos locales, hay que, antes de infiltrar, aspirar en la jeringa para estar seguros de que no estamos infiltrando directamente sobre un vaso sanguíneo. Ya en el caso de que la cantidad sea grande del anestésico local que se ha ido al torrente sanguíneo, puede haber colapso cardiovascular y muerte por fibrilación ventricular. Ahí estamos viendo al más cardiotóxico, que es la bupivacaína, y también es el más potente, ¿ya? Entonces, y como es el más potente, su efecto en el sistema nervioso cardiovascular va a demorar
vamos a ver que tiene un tiempo de duración larga, ¿no? 180 minutos. Entonces, todo ese tiempo el corazón no va a funcionar. Va a ser, como vamos a ver, necesario aplicar algún fármaco que nos ayude a desplazar la impregnación que tiene el anestésico local en el sistema nervioso cardíaco, ¿ya? Y más adelante lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, pero acuérdense que la lidocaína es un único anestésico local que puede ser colocado por vía endovenosa y que no produce esto, siempre y cuando no se vaya a la dosis tóxica. Si se utiliza la dosis tóxica, puede producir mismos efectos, ¿no? Acuérdense que la lidocaína se usa para el tratamiento de las arritmias, es un antiarrítmico. Entonces, pero a las dosis se utiliza por anestesia, para anestesia, hemos visto como para el dolor neuropático, directamente sobre la vena, ¿ya? Directamente con inyección endovenosa, ¿no? Se utiliza la lidocaína. Siempre y cuando no pase la dosis tóxica, no va a producir esta toxicidad, pero es bueno saberla para ver, para estar atentos, ¿no? Tanto a cuáles son los signos de toxicidad, como para saber que si depende de que no inyectemos en el torrente sanguíneo, no se van a expresar estos efectos. Y si se colocan las dosis adecuadas, ¿no? Las dosis van a ser diferentes dosis para producir anestesia van a ser diferentes dependiendo de dónde se quiera colocar la anestesia, ¿no? Eso no es motivo de estudios, son solamente las cosas, sería de especialidad, solamente las cosas grandes, ¿no? También se menciona como efectos tóxicos las alergias, ¿no? Las alergias y también la toxicidad del tejido, generalmente del tejido nervioso. Entonces, cuando hablan de las alergias, generalmente se dice que los aminoésteres, ¿no? Tienen en su composición el ácido paraminobenzoico, y este compuesto sería el responsable de los efectos alérgicos, ¿no? Alergias que puede tener a un aminoéster. Luego, también en el caso de las amidas, hay algunas amidas, ¿no? Que tienen conservantes, ¿no? Los conservantes. Y hay un conservante que se llama el metilparabeno, ¿no? El metilparabeno que se utiliza en los anestésicos del grupo aminoamida, y ese parecería estar implicado, el conservante, implicado en algunos tipos de alergia, ¿ya? La mayoría de las aminoamidas, por eso es que no tienen conservantes, ¿no? Y sobre todo las que se utilizan en vía neuroaxial. Las neuroaxiales están libres de conservantes. Las que se utilizan por infiltración, esas sí pueden tener conservantes, ¿ya? Tal es así que ustedes van a ver en emergencia que un frasco de 20 mililitros se utiliza 5 o 10 mililitros para suturar una herida y queda el resto del anestésico local, porque trae 20 el frasco, y se puede utilizar en otro paciente, ¿no? Ya está abierto. Claro, dentro de 24 horas, dentro de un tiempo, sí se puede utilizar porque tiene conservantes, ¿ya? Tiene conservantes y que te permiten que no se contaminen. Y hay otro efecto también, el último, que es la toxicidad tisular local, más o menos de lo que les estaba hablando. Si se inyectan directamente sobre los nervios, por eso se inyectan en el tejido conectivo, ¿ya? Si se inyectan directamente sobre los nervios, pueden ocasionar una toxicidad tisular, o sea, el nervio se va a afectar y después que pase el anestésico no va a cumplir su función, ¿ya? Si se ha inyectado sobre el nervio cubital,
la acción que ejerce el nervio en el músculo no se va a dar. Igualmente, si estamos usando la anestesia raquídea epidural y el anestésico se va a colocar, no debe tocar el nervio espinal, ¿no es cierto? Si toca el nervio espinal, ¿no? Va a ocasionar en el posoperatorio, después que haya pasado su efecto, que el nervio no pueda, los nervios que han sido tocados no manifiesten, no puedan realizar su acción. En anestésico lo vamos a ver que es pero es fácil porque cuando al paciente se le toca el nervio con la aguja, el paciente va a sentir como una corriente eléctrica. Entonces, en ese momento uno sabe que tiene que retirar, ¿no? Que retirar porque si sigue inyectando el anestésico local, puede ocasionar una toxicidad tisular local, ¿ya? Entonces, y eso, la reversión de eso depende, ¿no? No está dada, no hay un tratamiento para la toxicidad, ¿no? Que ha puesto el anestésico local. Bueno, son tratamientos paliativos que le ponen abundante vitamina B12, ¿no? Para aliviar, pero no hay tratamiento específico. Entonces, si se bien es cierto que sepan la toxicidad de los anestésicos locales, también deben saber que son las dosis que se manejan, son dosis que ya están probadas, ¿no? Que no van a producir toxicidad. Pero siempre uno debe saber cuáles son los efectos tóxicos que tiene que estar, que puede expresar el fármaco con el que uno está trabajando. Entonces, tenemos que estar listos para, si hay una toxicidad de tipo respiratorio, ¿no? De tipo respiratorio, ¿no? O un compromiso neurológico, poder asegurar la oxigenación, si hay un paro respiratorio, la permeabilidad de las vías aéreas, si el paciente convulsiona, poder tratar las convulsiones, ya sea con benzodiazepinas, como Leazepam, Midazolam, o si está en sala de operaciones, con el tiopental. Al aplicar esos fármacos, hay que estar seguros de poder ventilar al paciente, porque las benzodiazepinas, como ya vimos en el capítulo de ayer, puede producir depresión respiratoria, ¿ya? Entonces, de esa manera vamos a prevenir la hipoxia, la hipercarbia, la hipercalemia y la acidosis, que son causas de parada cardíaca, ¿no? Todo es un círculo. Luego, en el caso de la toxicidad, si ya es a nivel cardiovascular, ¿no? Se procederá, si hay un paro cardíaco, a las maniobras avanzadas de RCP, ¿no? De RCP, y si hay arritmias, la amiodarona es la de primera elección, que se puede colocar inclusive la primera dosis en bolos. En bolos se puede la primera dosis de amiodarona. También debemos tener para lo que se tiene para la parada cardíaca, ¿no? El tubo, laringo, la epinefrina, ¿no? Y entonces en el colapso cardiovascular ya hay que tener en cuenta de que si este colapso cardiovascular es porque ha habido un pasaje de la bupivacaína al torrente sanguíneo, el paro cardíaco va a ser refractario, ¿no? No va a pasar, va a ser la parada cardíaca, vas a tratarlo con las maniobras avanzadas, pero no vas a encontrar mucha respuesta, debido a que está impregnado, pues, el anestésico local, sobre todo la bupivacaína. Está impregnado durante todo ese tiempo, no vas a tener función de corazón, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las medidas que se pueden utilizar en ese caso, ¿no? Además de las maniobras avanzadas de RCP, son unas soluciones lipídicas, ¿ya? Que la vamos a ver en la siguiente diapositiva, o si no, también se puede utilizar esa membrana extracorpórea, ¿no? Donde el organismo va a respirar los órganos a través de esta membrana, y también va a haber circulación
sanguínea para los órganos a través de esta membrana extracorpórea. Como verán, le he puesto lo último porque es una forma sofisticada que solamente habrán en los hospitales donde se hace cardio, ¿no? Donde se hace cardiovascular. En los demás hospitales no hay, lo único que podemos tener, y eso tenemos, son las soluciones lipídicas al 20%. Ya desde el 2006 hay una recomendación mundial de contar con al menos 1 litro de solución lipídica al 20% en todo lugar donde se realice la anestesia regional. Esto funciona como un antídoto, ¿no? Ayuda a sacar la fijación que ha tenido el anestésico local en el sistema nervioso, sobre todo del corazón. También puede ser en el paro respiratorio, ¿no? Puede ayudarnos. Pero en donde es más severo es en el paro cardíaco, ¿no? Porque si sabemos que el corazón está afectado de la acción del anestésico local, tenemos que saber cuánto dura tal anestésico y según eso vamos a tener problemas en el funcionamiento del corazón. Entonces se considera la solución intralipídica al 20% como un antídoto de los anestésicos locales capaces de revertir el efecto tóxico, ya sea respiratorio o ya sea cardiovascular. Esa es la recomendación desde el 2006 y está. Tenemos nosotros aquí en Trujillo, no hay ni un solo hospital que tenga una solución lipídica. En Lima también no hay. En algunos hospitales, creo que en los más grandes, Bagliati, hay este antídoto. En los demás hospitales, y sobre todo en el MINSA, no hay. Ya por eso estamos como estamos. Bueno, entonces ahí hemos hecho una revisión de los que son los anestésicos locales, sobre dónde actúan, sobre qué actúan, qué usos, cómo actúan, cuáles son los usos que tienen los anestésicos locales. Como han visto, se utilizan en múltiples especialidades, ¿ya? Por eso es que la mayoría de los procedimientos, inclusive que se hacen bajo anestésicos locales, actualmente se hacen en sala de operaciones y ya cada vez se hacen menos en consultorio, ¿no? Antes se hacían muchos procedimientos en el consultorio. Entonces, ya el que hace en el consultorio ya sabe a lo que se puede, y el cirujano que hace solo ya sabe a lo que se puede atener. Tiene que ser un cirujano que conozca muy bien las dosis, ¿no? Y sepa aplicar bien los anestésicos locales, ¿no? Porque en caso se manifieste, haga una inyección inadvertida, dependiendo de la dosis, claro, ¿no? No quiere decir que toda inyección ya va a producir esto, dependiendo de la dosis inyectada. Entonces tiene que tener las medidas de reanimación. Ahora, hasta un pterigión con anestésico local lo hacen en sala de operaciones, tanto por los anestésicos locales que utilizan como hay mayor asepsia y antisepsia, mayor esterilidad en una sala de operaciones, ¿ya? Entonces, ahora nos vamos a lo que es la anestesia raquídea y la anestesia epidural, que es el otro uso de los anestésicos locales que nos está pidiendo el sílabus, y son los anestésicos que van a ser colocados en el neuroeje, ¿ya? De estos vamos a recorrer, vamos a revisar anestesia raquídea y anestesia epidural. Esos dos tipos de anestesia se llaman neuroaxial porque se aplican en el neuroeje. Después vamos a ver que la anestesia raquídea tiene varios nombres, pero la anestesia epidural sí se conserva, tiene varios sinónimos, mejor dicho, pero la anestesia epidural solamente tiene uno. Entonces, para esto recordemos que dónde empieza la médula espinal y dónde termina la médula espinal, ¿no? Pues una prolongación del bulbo, del tronco encefálico. Entonces se sale por el agujero magno y termina en el cono medular. Y el cono medular, ¿dónde está? Está a nivel de L1, L2, ¿no? Del cuerpo vertebral L1, L2, más L2, ¿no? Ahí termina, y luego del cono medular, termina la médula, va a haber una prolongación desde pía madre,
una prolongación de una de las envolturas. Se ve que la médula está envuelta por tres envolturas, la dura madre, la membrana aracnoidea y la pía madre. Entonces, una de las membranas se va a prolongar en forma de filum terminale, ¿no? Y va a llegar hasta la región del coxis. Y de esta raíz, de este hilo nervioso, se van a desprender una serie de nervios, ¿ya? De una serie de nervios que van a dar lo que se conoce como la cola de caballo, ¿no? La cola de caballo. O la caudequina, ¿no? Que es lo mismo. Entonces, vamos a tener que termina a nivel de L2, de la vértebra L2, ¿no? Ahí están observando L1, L2, están observando la vértebra de la apófisis espinosa, de L2, ahí están viendo la médula, la vértebra, miren, la vértebra acá, y por donde sale, acá están las raíces, la raíz anterior, esta es la raíz posterior, acá está el ganglio, y está saliendo el nervio espinal por estos agujeros, ¿no? De la vértebra. Y nosotros en anestesia neuroaxial vamos a ingresar a través de estos espacios que se ven en celeste, que van a ser los espacios entre apófisis espinosa y apófisis espinosa. Y como vamos a ver, la anestesia raquídea, que es la que llega hasta el espacio subaracnoideo, más cerca de la médula, que perfora la dura madre, ¿ya? Que perfora el aracnoides, vamos a tener que ¿no? Que esto se va a poder colocar a partir del espacio L2. Entonces se va L2, L3, L3, L4, que es esto que estoy señalando, L4, L5, L5, S1. En cualquiera de esos sitios puede colocar la anestesia raquídea porque existen ya poquísimas o casi ninguna probabilidad de que nos encontremos con la médula espinal, ¿no? Que pinchemos o que toquemos o que lesionemos con la punta de la aguja la médula espinal. Es por eso que la anestesia raquídea puede hacerse en estos espacios, ¿ya? En estos espacios. Ya, entonces aquí vamos a ver que aquí en este esquema estamos viendo igual que está saliendo la raíz con su ganglio espinal, ¿no? Y está formando el nervio espinal. Y luego vamos a ver que el nervio espinal va a tener una conexión con el plexo simpático o con los ganglios simpáticos que se encuentran a este lado de la columna dorsal, ¿no? O de la espina dorsal o de la columna. Entonces, acuérdense que esto va a ser muy importante porque esta sinapsis que hagan acá va a ocasionar los efectos que se conocen como efectos adversos, no toxicidad, que es diferente, efectos adversos, o sea que se van a presentar con frecuencia después que se inyecte los anestésicos locales, tanto en la anestesia raquídea como en la anestesia epidural, y se van a expresar más con la anestesia raquídea porque estamos más cerca de sitios diana, la difusión va a ser más rápida. Recuerdan que hablábamos que poníamos en una zona vecina, no vamos a hincar. Cuando nosotros ingresamos con la aguja, ¿no? Y hemos tocado uno de estos nervios, el paciente va a sentir que como corriente eléctrica. Entonces, quiere decir que hemos pasado con la aguja, hemos lesionado con la aguja, hemos tocado con la aguja, ¿ya? Y lo peor sería de que porfiemos y bañemos esto directamente, le pongamos una inyección intraneural. Entonces, eso definitivamente en el posoperatorio nos va a tener una neuropatía, ¿no? Y aquí estaba la cola de caballo, ya me había olvidado, la cola de caballo acá terminando en el codo medular, la prolongación del filum terminale que se va hasta la región coxigia, y de acá van a desprenderse nervios, ¿no? Los nervios que van a inervar, ¿no? Todas estas estructuras, el miembro inferior, la pierna, el muslo, ¿ya? Las nalgas, entonces el pie, ¿no? Miembro inferior.
se van a desprender de esta parte de la cola de caballo. ¿Ya? Entonces, si nosotros por el anestésico local hacemos una inyección intraneural en esta zona, ¿no? Podemos ocasionar que la patología que se considera como complicación de la anestesia, el síndrome de cauda equina, ¿no? Vamos a ver de qué se trata. Ya desde ya ustedes verán de qué va relacionada con los esfínteres, con la erección, porque aquí se van a desprender, con el control esfínteres, que es muy importante. Va a tener problemas con la musculatura, paresias, parestesias, ya van a tener problemas para moverse, para caminar. A veces el bloqueo no es completo, pero la neurotoxicidad es que ayuda a disminución de la fuerza muscular, por lo tanto no puede caminar porque se ve como cuando estamos con la pierna adormecida, exactamente, parecido, ¿ya? Entonces el síndrome de cauda equina por neurotoxicidad de los nervios o por inyección directa, por lesión directa, puede producir este síndrome, ya lo estamos viendo como complicación. Luego, como ya les había anticipado, aquí estamos viendo, voy a poner esto, ¿sí ven? No ven, ¿no? Acá. Ya, entonces acá estamos viendo la aguja, está señalando acá dos sitios, el espacio subaracneo, que es el que está de color vino, y vamos a ver el espacio epidural, que está color rosado intenso, ¿ya? Entonces, la anestesia raquídea y la anestesia epidural. La anestesia raquídea va a ser colocada en el espacio subaracnoideo y la anestesia epidural en el espacio epidural, ¿ya? Y esta blanquita que ven acá va a ser la dura madre. Entonces, en la anestesia epidural, el anestésico se va a colocar, no se va a atravesar la dura madre, ¿ya? Mientras que en la anestesia raquídea, como está señalando acá esta aguja, sí va a atravesar la dura madre y va a ingresar hasta el espacio subaracnoideo. Entonces, los conceptos están acá, anestésico local, aquí, bueno, estos no son los conceptos. Entonces, colocado el anestésico local en estas zonas, se va a difundir la anestesia subaracnoidea hacia la capa que falta, que es la pía madre, y hacia la médula espinal, a los ganglios de las raíces dorsales. Y también una parte va a irse hacia el espacio exterior, hacia el espacio epidural. Entonces va a haber una difusión, colocado acá, una difusión del anestésico local, bloqueando estas zonas nerviosas. Y en el espacio epidural se va a colocar en esta zona, en el espacio epidural, y se va a difundir también hasta llegar al líquido, una parte se difunde hasta llegar al líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y esa parte generalmente es el 20% nada más. Y otra parte es absorbido por los vasos capilares. Aquí en el espacio epidural no es tan espacio, no es como en la pleura, que es un espacio virtual. Es un espacio que está ocupado, ¿no? No es tan virtual, está ocupado por vasos capilares, ¿ya? Por vasos capilares y por grasa epidural. Vasos capilares que van a sufrir plexos venosos, que se van a ingurgitar, ¿no? Cuando se produce el embarazo. En el tercer trimestre de embarazo normalmente, no es patológico, van a tener una ingurgitación. Entonces, cuando colocamos la anestesia epidural, va a haber un cierto riesgo de hacer una punción en un vaso sanguíneo y colocar el anestésico local en forma masiva en un vaso sanguíneo con la cardiotoxicidad que ya se ha expresado, ¿no? Entonces, por eso es que ahora la anestesia epidural se está colocando, ¿no? Ya no a ciegas, sino con ecógrafo, ¿no? Las nuevas competencias, ecografía que está en todas las especialidades, está entrenando, está recomendando para colocar anestesia epidural y localizar el espacio epidural
y poder ver que no se está inyectando en vasos sanguíneos, ¿no? Porque en nervios no tenemos problema de identificar porque el paciente tiene una corriente eléctrica. En la anestesia subaracnoidea no hay problema de identificación porque vamos a saber que estamos en el espacio subaracnoideo porque va a haber una, va a haber un, va a haber un, va a fluir, va a regresar a través del, va a salir a través de la aguja el líquido cefalorraquídeo. Entonces, al observar el líquido cefalorraquídeo, de sus características normales, que no esté manchado de sangre, vamos a tener la certeza de que estamos en el espacio subaracnoideo. No va a haber esa duda. En el espacio epidural es el problema, ¿ya? Y aquí están los planos que se atraviesan para llegar al espacio epidural, tratado de este es el cuerpo vertebral, este es el disco que hay entre vértebra y vértebra. Acuérdense, en anestesia geriátrica les voy a mencionar este disco, ¿ya? Y acá estamos colocando, acá están los ligamentos, ¿no? Acá está la apófisis espinosa, ¿lo ven acá? La apófisis espinosa y los ligamentos. ¿Y cómo se llaman los ligamentos? Los ligamentos se llaman supraespinosos, que es este que está acá encima de las espinas, interespinoso, el que está entre espina y espina, y luego tenemos el ligamento amarillo, ¿no? Después del ligamento amarillo, ¿no? Después del ligamento amarillo, acá está el ligamento amarillo, encontraremos el espacio epidural. Después del espacio epidural vendrá la dura madre, ¿no? La dura madre, el espacio subdural, la aracnoides, el espacio subaracnoideo, donde se colocará la anestesia raquídea, la pía madre y luego la médula espinal, ¿ya? Entonces, vamos a tener que una cantidad de planos para llegar hacia el espacio epidural o hacia el espacio subaracnoideo. Y los planos van a ser estos, están acá. Luego, como les dije, normalmente después de nosotros lo que queremos es que se produzca un bloqueo sensitivo, nada más sensitivo, pero no puede ser posible porque hemos visto que el nervio espinal tiene un componente sensitivo y una raíz sensitiva y una raíz motora. Entonces no va a haber forma de que no haya bloqueo sensitivo y bloqueo motor, a menos que el anestésico local esté a muy baja concentración, ¿no? Y si está a muy baja concentración, no va a calmar el dolor quirúrgico, ¿no? Más bien podemos ponerlo a baja concentración para solamente producir un bloqueo simpático, ¿no? Un bloqueo simpático y el paciente en el postoperatorio pueda moverse, pueda caminar y no sienta dolor, ¿no? Esa es una de las otras aplicaciones de la anestesia neuroaxial. Y para eso, ¿cómo hacemos? ¿Le pinchamos a cada momento? No, se deja un catéter, ¿ya? El catéter que está más difundido es el catéter epidural, pero también puede ser el catéter, como es en el caso de acá, en subaracnoideo, ¿no? Para el tratamiento del dolor, ¿ya? Entonces, ese es normalmente, como vimos que tenía sinapsis, ¿no? Vamos a tener que va a haber un sinapsis con los ganglios simpáticos, vamos a tener que, además de lo sensitivo y lo motor, vamos a tener un bloqueo del sistema simpático, que es sistema nervioso periférico, ¿no es cierto? Sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. Y ahí está el sistema ubicado, el sistema simpático, entonces también va a afectar, como dice, es capaz de afectar a todas las estructuras nerviosas, que es los anestésicos locales, entonces ahí también va a afectar. Y como la función de qué va a pasar, va a bloquear al simpático y va a dejar a la actividad parasimpática sin oposición. O sea, nosotros somos un equilibrio, ¿no? Entre el simpático y el parasimpático. Cuando el simpático predomina, vamos a tener los efectos de taquicardia e hipertensión, que es en las situaciones de estrés. Y cuando se manifiesta el parasimpático, vamos a tener el efecto contrario, ¿no? El efecto contrario de hipotensión y bradicardia.
En este caso, al bloquear los ganglios del sistema simpático, va a dejar a la actividad parasimpática sin oposición. Entonces vamos a tener, ¿no? Vamos a tener también efectos cardiovasculares, ¿no? Que van a estar explicados por la hipotensión y por la bradicardia. ¿Y eso qué se debe? Al bloqueo de las fibras simpáticas periféricas, ¿no? Entonces dijimos que íbamos a tener hipotensión y bradicardia. Entonces también como consecuencia de simpatectomía farmacológica, porque no es quirúrgica, va a haber una disminución del volumen sistólico, ¿no? Va a haber vasodilatación venosa y arterial. Habíamos dicho que todos los anestésicos locales producen vasodilatación, menos la cocaína, que es un anestésico local también, y va a haber una disminución de la precarga, disminución del retorno venoso y disminución de la poscarga. Entonces ahí sabrán, y esta simpatectomía, miren, ahí dice T5, L2, habrá T1, T4, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que nosotros con los anestésicos locales en la anestesia neuroaxial será mejor que bloqueemos del nivel T5 a L2, ¿no? Para no tener efectos hipotensores, para no bloquear el simpático. Si avanzamos más allá, vamos a tener un bloqueo de las fibras cardíacas que inervan el corazón, T1 y T4, y ahí sí vamos a estar en graves problemas, ¿no? Entonces, la disminución de la presión arterial, ¿no? Va a disminuir el flujo coronario, y este flujo coronario va a disminuir dependiendo de la cantidad de la disminución de la presión arterial media. ¿Ya? Entonces vamos a ver que en los pacientes que son cardiópatas que tienen una disminución del flujo coronario, ¿no? Del flujo coronario en los que han tenido un infarto, la reserva cardíaca es baja, la fracción de eyección es baja, menor de lo normal, vamos a tener que tener mucho cuidado con los anestésicos locales, ¿no? La magnitud del descenso de la presión arterial depende, ¿no? Depende mucho de la edad del paciente, del estado de la volemia. Entonces, los pacientes chocados va a estar, ya ustedes están viendo, que va a estar contraindicado la anestesia neuroaxial, ¿no? Los pacientes que va a ser una contraindicación, y los pacientes en shock hipovolémico y shock séptico, a menos que estén adecuadamente compensados. Pero si son esos pacientes que llegaron ese día, ¿no? Entonces, por eso se anestesia general, ¿no? Entonces, si están compensados, ¿no? Ahí si tenemos un catéter, se puede ir midiendo la dosis. Pero así en bolo no está muy indicado, porque podremos ocasionar que el efecto simpático, bloquear aún más bloquear el simpático, ¿ya? Y ese organismo está respondiendo a través del simpático. ¿Y con qué se trata el efecto de la hipotensión que se produce cuando colocamos los anestésicos? Se van a tratar con simpático-miméticos como la efedrina, la fenilefrina y la etilefrina, y se solucionó el problema, ¿ya? Entonces son efectos adversos que se dan como consecuencia, que siempre va a haber una disminución de la presión arterial que va a ser proporcional a cuánto hayas bloqueado. Si has bloqueado hasta el nivel del ombligo, entonces el bloqueo simpático, ¿no? Va a ser menor, porque la cadena simpática se ha bloqueado hasta ese nivel. Si el bloqueo es más alto, el simpático se está bloqueando a nivel más alto, hasta T6, hasta la altura debajo de la tetilla, el bloqueo simpático va a ser mayor, mayor extensión de bloqueo simpático, mayor disminución de la presión arterial, ¿ya? Entonces también esos son los principales efectos, pero también tenemos efectos en el sistema respiratorio, ¿no? Va a haber una parálisis de la musculatura abdominal implicada en la expiración forzada. Va a haber no altera el flujo sanguíneo cerebral,
en los pacientes normotensos, en los pacientes hipertensos y en los pacientes ancianos, puede disminuir el flujo sanguíneo cerebral y la perfusión cerebral, ¿ya? En los pacientes hipertensos, sobre todo en los hipertensos que no están no compensados, ¿no? En efectos gastrointestinales puede haber náuseas, vómitos, ya debido al hiperperistaltismo. ¿Se acuerdan que el simpático está bloqueado y funciona el parasimpático, y el parasimpático es el encargado del peristaltismo intestinal? Entonces va a haber va a haber un aumento del peristaltismo por aumento de la actividad simpática vagal. ¿Ya? Si hay náuseas y vómitos, el tratamiento es la atropina. Entonces va a haber náuseas y vómitos por efectos gastrointestinales y por disminución de la presión también. Entonces casi siempre vamos a ver una disminución de la presión arterial, que es fácilmente tratable con estos fármacos que les enseñé hace ratito: efedrina, fenilefrina y etilefrina. Tenemos que estar listos con estos fármacos. Entonces, ¿cómo van a actuar en el sistema neuroaxial? Los anestésicos locales ya quisiéramos... ¡Ay, madre santa! ¿Qué hice? Los anestésicos locales ya quisiéramos nosotros que... al revés. Ya quisiéramos nosotros que solamente afectara la parte sensitiva y nos diera una analgesia sensitiva para que así se realice la intervención quirúrgica, ¿ya? Pero a ese nivel no es posible dar una anestesia que quite o que evite el dolor quirúrgico, ¿ya? Y que solamente produzca bloqueo sensitivo. Entonces va a haber un bloqueo motor y va a haber un bloqueo simpático. Y eso se va a dar tanto en la anestesia, la espinal, la raquidia, tiene 3 nombres: espinal, raquidia, subaracnoidea. La anestesia epidural y la anestesia caudal. La anestesia caudal no es objetivo de ustedes, posteriores de especialistas, ¿ya? Entonces, lo que sí es importante que sepan que cuando hablan de anestesia neuroaxial por anestésicos locales, raquidia o epidural, el paciente no va a sentir dolor, el paciente no va a poder moverse y el paciente va a tener un bloqueo simpático. Y esto va a estar en función de la dosis que coloquemos, de la concentración del fármaco y del volumen, ¿ya? Del volumen. Acá estamos hablando generalmente en bolo, ¿no? En bolo, no en infusión continua, ¿no? En infusión continua con bombas de infusión es diferente, ¿ya? Lo programamos para que vaya una cantidad y no produzca bloqueo motor, bloqueo simpático. Eso es lo importante de las bombas de infusión, ¿ya? Que permiten que el paciente no tenga dolor. Generalmente las bombas de infusión se utilizan para los dolores crónicos neuropáticos. Para el dolor agudo, posoperatorio, no se utilizan estas bombas, aunque ahora sí las están usando, más se deja el catéter y se pone 24 o 48 horas, que es donde hay mayor dolor, intensidad de dolor. Después de las 48 horas, de las 24 horas, el dolor, 24 horas o más, el dolor es fácilmente tratable por vía oral, ¿ya? A menos que sea una operación muy traumática, como una hepatectomía, como una lobectomía de pulmón, ¿no? Le han sacado un lóbulo, una intervención de corazón, donde han abierto el esternón a cielo abierto, ¿no? Entonces, esas situaciones sí van a merecer anestesia por más tiempo, pero la anestesia posoperatoria, el dolor más intenso es en las primeras 24 o 48 horas, ¿ya? Entonces, acá tenemos que cómo vamos a colocar las diferencias principales que hay entre anestesia raquidia y anestesia epidural. Entonces, la diferencia va a estar dónde se coloca el anestésico, la aguja que se utiliza, ¿no? La aguja que se utiliza, cómo se identifica el que estamos en el sitio correcto para poner la anestesia raquidia o epidural.
¿ya? Entonces, acá va a ser bien fácil, pero acá no es tan fácil. Y se ha ensayado varias técnicas para saber, para comprobar que está uno en el espacio epidural y no está en la vena, ni está en un ligamento, ¿no? Está en el ligamento amarillo, ¿no? Entonces, para identificar, se hacen varias pruebas, dentro de las cuales la principal, la más conocida, es de la gota pendiente, ¿no? O de la pérdida de la resistencia, ¿ya? Entonces, las dosis de anestésico que se utilizan en anestesia raquídea son bajas, en epidural son altas. El nivel de anestésico, ¿no? El nivel de anestésico va a depender de la posición del paciente y de la cantidad del anestésico, ¿no? Para llegar hasta el nivel de las tetillas, la anestesia, se va a necesitar mayor volumen de anestésico, ¿ya? En la anestesia epidural también va a depender del lugar donde se haga la punción, de la edad del paciente y del volumen inyectado. Entonces, en la anestesia raquídea, esto es importante, que se utiliza por niveles inferiores a L1, mientras que la anestesia epidural, como no toca ninguna de las envolturas de la médula, esta anestesia se puede utilizar también cervical, torácica, lumbar. En toda la columna se puede colocar anestesia epidural, ¿ya? Porque va antes de la dura madre. Entonces, la anestesia raquídea se coloca por niveles, debajo de niveles L1, ¿no? O L2, dicen algunos, pero ustedes quédense con L1 porque esto es lo que dice el Miller. Entonces, ya saben por qué se coloca debajo de L1, porque ese nivel va a terminar la médula espinal, va a estar el cono medular, ya no vamos a chocarnos con la médula. ¿Cómo se instaura el bloqueo? En la anestesia raquídea, al toque nada más, pones el anestésico y el paciente ya no siente, ya no se mueve, ya se manifiesta también el bloqueo simpático, rapidito, la hipotensión. En cambio, la anestesia epidural va a demorar 10, 15, dependiendo del tipo de fármaco, ¿no? Va a depender mucho del tipo de fármaco, de tipo de anestésico local, y va a ser más lenta la instauración, o sea que se produzca este bloqueo, va a demorar más. Entonces, catéteres se utiliza en la anestesia epidural, está ampliamente difundido, y en la anestesia raquídea los catéteres se usan todavía pocos, ¿no? Hay razones técnicas, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos secundarios? Efectos secundarios de la anestesia raquídea va a ser la cefalea postpunción, porque se ha lesionado, se ha atravesado la dura madre, ¿no? Y va a producir salida de líquido cefalorraquídeo durante bastante tiempo, y eso va a producir lo que se conoce con cefalea postpunción. Mientras que en la anestesia epidural, si nosotros atravesamos la dura madre y colocamos el anestésico, ahí vamos a tener un bloqueo masivo, ¿no? Un bloqueo masivo, porque le vamos a colocar toda la dosis en el espacio subaracnoideo, ¿ya? En el espacio subaracnoideo. Entonces, por eso dice complicación, rotura de la dura madre y generalización, porque no se debe romper la dura madre, ¿ya? Y aquí está la anestesia raquídea, y luego vamos a ver cómo se coloca la anestesia raquídea. Para eso hay que colocar al paciente, ¿ya? En posición, ya sea de cúbito lateral, y el paciente debe estar colocado como un feto, lo ven ahí como un feto, y también puede ser pues el paciente sentado. Entonces acá vemos que están colocando el anestésico local en un paciente sentado. Miren aquí si se ve bonito, dice, hay que identificar las crestas ilíacas, hay que trazar una línea imaginaria que pasa por las crestas ilíacas, y cuando la línea imaginaria debe quedar está pasando por el nivel de la apófisis espinosa L4, entonces yo puedo colocar el anestésico. Acá está la L3, entre L3 y la L4, entre L4 y L5, donde están estos espacios rosados,
tengo varias opciones para colocar el anestésico local. Bueno, aquí, por ejemplo, me está diciendo que la médula está terminando en L2, ¿no? Por eso generalmente dice L1, L2, termina la médula L2. Entonces, a partir de acá ya tengo licencia para colocar la anestesia. Entonces, eso es lo que se hace acá. Se toca las crestas ilíacas, se traza la línea imaginaria y se palpa los huesitos de acá, y donde no haya hueso es donde va a entrar la aguja, porque si en el hueso no puede entrar la aguja, ¿no es cierto? Ya, y estas son las agujas. Tengo que tener listo para poner una anestesia, tengo que tener listo, ¿qué cosa? Agujas, ¿no? Las agujas, ¿qué pueden ser estas, no? Se llaman, acuérdense, las agujas son largas porque hay que pasar, no es como poner una inyección intramuscular, ¿no? Que son las agujas de este tamaño, nada más, ¿no? En las agujas, como hay que atravesar varios planos, las agujas son así de largas. Además, estas agujas, esta tiene un aditamento que se llama mandril. Entonces tú sacas esto y por ahí va a venir el líquido cefalorraquídeo. Va a llegar hasta acá, entonces tú te vas a dar cuenta que es líquido cefalorraquídeo puro, sin sangre, y va a proceder a colocar el anestésico local, ¿ya? Entonces tiene esta que se llama mandril. Estas agujas no tienen. ¿Y para qué sirve el mandril? El mandril sirve para que esta puntita de acá, que acá se ve grande, no sea taponeada por, si está con mandril, ¿no? No va a estar no vaya a taponearse con algún tejido, ¿no? Un tejido, se haga una pseudobiopsia ahí, ¿no? Y se tapone y nunca va a regresar el líquido cefalorraquídeo. Es muy fácil de destruirse porque es pequeñita. Es muy pequeño el huequito. Aquí está amplificado, ¿ya? Entonces, esta es un tipo de aguja y esta es el otro tipo de aguja. Este tipo de aguja, acuérdense que comienza con W, se llama la aguja en punta de lápiz, ¿no? Así le denominan. Yo a las dos las veo en punta de lápiz, pero bueno, dicen que esta se llama la que es en punta de lápiz, y esta es la aguja menos traumática para la dura madre, menos traumática. Entonces, al usar este tipo de aguja, definitivamente es una aguja separadora, mientras que esta aguja es una aguja cortante. Por lo tanto, va a disminuir la complicación, esa complicación que vimos de cefalea después de la anestesia raquídea. Este tipo de aguja, dice que es una aguja separadora, ¿no? La dura madre tienes unas fibras longitudinales, así como una persiana, siempre les digo, así como esas persianas verticales. Entonces, esta aguja no corta, mientras que esta aguja sí corta. Entonces, se ha demostrado con estudios de que este tipo de aguja disminuye la cefalea. Y también, ¿cuál es la otra condición? De que las agujas sean bien finitas. ¿Ven? Acá están viendo 25, 27. ¿Se acuerdan de Hauge también? Para el shock hipovolémico se necesitaban unas agujas de calibre 16, 14, 16, ¿no? Entonces, de un huecote, ¿no? Un diámetro mucho mayor que las agujas que van a entrar a la dura madre. Entonces, con una de esos catéteres, pues nos dará cefalea y lesionaremos la dura madre, cortaremos la dura madre, ¿no? Entonces, estas son las ventajas, ¿no? Aguja cortante, Winke; aguja separadora, Whittaker. Pero agujas bien delgaditas de estos diámetros que disminuyen la incidencia de cefalea postpunción de la dura madre. Ya está. Y acá tenemos al paciente nuevamente colocado. Miren, así es la línea imaginaria cuando el paciente está sentado. La línea imaginaria que se hace, ¿no? L4, por L4 está pasando la apófisis espinosa. Entonces voy a colocar, miren, aquí está, acá está el cono medular, y aquí están las raíces nerviosas de la cola de caballo, que no debo lesionarlas, ¿no? Cuando yo lesione acá con la aguja, el paciente va a decir, ay, ¿qué pasó? Siento que me pasa la corriente eléctrica. Eso quiere decir que estoy hincando, ¿no? Estoy hincando uno de los nervios. Estoy
estoy hincando, entonces tengo que retirarme para no producir una inyección intraneural y tener las grandes posibilidades de tener un síndrome de cauda equina. Aquí está la paciente. Entonces, como vamos a entrar en las meninges, ¿no? O en la epidural cerca de las meninges, en las dos sitios, en las dos formas, en las dos que quiera poner raquidia epidural, tengo que hacer una asepsia y antisepsia de la zona para poder, esto se puede hacer con isodine o se puede hacer también con alcohol yodado, ¿no? Con alcohol, y el alcohol para hacerlo más, darle más poder, ¿no? De matar microbios de la piel, se le adiciona una cantidad de yodo. Entonces produce. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tenemos que identificar los espacios, limpiar la piel con solución oral. Se puede poner, si el paciente es muy sensible, se puede poner una anestesia por infiltración en la piel con una aguja bien delgadita, y luego se procede a colocar. Esta, como es la aguja de raquidia, es una aguja bien delgadita, se va a doblar, porque estos tejidos, aún la piel nomás, mira, acá están observando la piel, el tejido subcutáneo, la grasa. Hay grasa, a pesar que no pareciera, ¿no? Hay grasa, el ligamento supraespinoso, interespinoso, el ligamento amarillo, y atravesó la dura madre, y aquí está en el espacio subaracnoideo, y está regresando el líquido cefalorraquídeo, y entonces es momento de aplicar el anestésico que ya está preparado. Entonces les estaba diciendo que como la aguja es tan delgadita que se podría romper nomás al atravesar la piel, se coloca muchas veces. También se puede colocar la anestesia con agujas más gruesas, con agujas 23, ¿no? Esas agujas ya no necesitan introductor, se llama, se mete dentro de una aguja cortante, esas que se usan para la inyección intramuscular, y cuando ya se ha calculado que se ha pasado estos planos que son bien duros, ya para la dura madre hay que tocarla con mucha delicadeza, entonces ahí ya se penetra y se perfora la dura madre con la aguja de espinal. Entonces, ¿cómo se sabe? Miren, con el transcurso, por eso es que se hace la especialidad de anestesia. Entonces, como cieguitos, como se logra identificar qué plano estoy atravesando, ¿no? Cuando atravieso piel, qué dureza tengo, cuando te subcutáneo, cuando atravieso ligamentos, inclusive cuando ya atravesé el ligamento amarillo. Se adquiere una sensibilidad, ¿no? ¿Ya? De los diversos planos, una sensibilidad de qué planos estoy atravesando, ¿ya? Entonces, eso ya es especialidad, ¿no? Y eso se adquiere en los 3 años que se hacen de la especialidad después que uno se recibe de médico, ¿ya? Entonces, bueno, esto lo encuentran en su libro, por eso no me voy a detener, porque ya es tarde también. ¿Qué horas son? Por más que lo tanto hacer rápido, nunca puedo. ¿Ves? Son las 10, ¿ya? Entonces, aquí tenemos los factores que alteran, ya dijimos, la dosis. Varicidad, bueno, yo les voy a decir lo que significa varicidad. Varicidad significa el compuesto activo del anestésico. El anestésico puede estar disuelto en dextrosa al 5% o dextrosa, y entonces se convierte, el anestésico se convierte en hiperbárico. Cuando ustedes leen ahí hiperbárico, isobárico, hipovárico, va a ser dependiendo en qué tipo de solución está el compuesto. ¿Ya? Si está en agua estéril, mira, agua estéril, no estoy diciendo agua destilada, sino agua estéril, agua hervida, ¿no? Agua estéril se va a denominar agua hipovárica, se va a llamar anestesia hipovárica, ¿ya? Lo contrario de hiperbárica. Y si está disuelto en cloruro de sodio, se va a llamar isobárica. Porque es la osmolaridad, ¿no? Isobárica. Entonces, los anestésicos que se utilizan para la anestesia raquidia y la anestesia epidural, los mismos anestésicos locales que se utilizan, bueno,
casi los mismos que se utilizan para anestesia raquial. Eso, cuando yo digo de varicidad, me estoy refiriendo a en el medio en que está disuelto el anestésico. Entonces, otro de los factores, ¿no?, va a ser la dosis, va a ser la varicidad, el volumen del líquido cefalorraquídeo. Todos los pacientes no tienen la misma cantidad de líquido cefalorraquídeo. Los niños y los adultos mayores, por ejemplo, tienen menor cantidad de líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Edad avanzada. En la edad avanzada también hay una disminución del espacio epidural, ¿no? Y se necesitan menos anestésicos locales. En la gestación también se necesita disminuir la dosis de anestésicos locales. Ya vamos a ver por qué. Entonces, la posición del paciente, si el paciente está acostado, así, de cúbito lateral, como lo vimos, y si está sentado, ¿no? Entonces, el nivel que se va a alcanzar cuando está el paciente sentado va a ser mayor y cuando está acostado va a ser menor. Así como también los cambios de bloqueo simpático va a ser menor en la posición acostada que en la posición sentada. Entonces, de eso va a depender. Acá están menos importantes, dice, la concentración, el volumen, la viscosidad, el peso, la talla no tienen mucha influencia. La presión intraabdominal, menos importantes, pero no dice que no son importantes, ¿no? La altura de la inyección. Luego, la corriente de cefalorraquídeo quiere decir que si yo aspiro líquido cefalorraquídeo en la jeringa y después coloco el anestésico y después he colocado ya 1 centímetro y vuelvo a aspirar, voy a generar una turbulencia. Entonces, la anestesia local, el anestésico local se va a ir más alto, va a ser más alto, voy a alcanzar un nivel más alto, ¿no? Si yo hago varias veces esa jugada, ¿ya? Sin importancia, que sobre la altura, ¿no? O sea, que me quede más alto o más bajo el bloqueo de los aditivos, salvo en los opioides, ¿ya? Vamos a ver que a los anestésicos locales para mejorarlos en su calidad, se le puede colocar otras sustancias, ¿no? Unas sustancias que están autorizadas que no van a afectar a los nervios, ¿no? No se puede colocar cualquier sustancia porque puede provocar lesión neurológica. La menopausia y el sexo no van a tener nada que ver con que la anestesia suba más, se vaya hasta el nivel de las tetillas o se quede en el nivel del ombligo, ¿ya? Pero estos factores sí. Luego, aquí tenemos cómo es un nervio periférico. Un nervio periférico tiene varios haces, ¿no? Varios haces nerviosos. Y acá está el nervio, ¿no? Envuelto en tejido conectivo. Y acá los haces, entre haces y haces va a haber tejido conectivo y tejido graso. Y también van a haber vasos sanguíneos, ¿ya? Nosotros no tenemos, o sea, no hay problema porque nosotros vamos a dejar el anestésico en esta parte y luego va a difundir a través de los nervios. Y dentro de estos haces, ay, Madre Santa, ¿qué hice? Dentro de estos haces vamos a encontrar fibras que tienen mielina y fibras que no tienen mielina. Miren, ahí están los nervios que parecen una salchicha, que esos vienen a ser los nódulos de Ranvier. Está mi flecha. Acá está, ¿ven? Miren, este nervio amielínico que no tiene mielina, ¿ya? O que solamente tiene una capa de mielina, la célula de Schwann nada más. Y esto sí tiene la célula de Schwann que hace toda su función de producir las vainas de mielina. Entonces los nervios, las fibras mielínicas tienen estos nódulos de Ranvier. Se dice que a través de estos, por tener los nódulos de Ranvier, la conducción es más rápida, ¿no? La conducción es más rápida, ¿ya? La conducción la propagación del impulso nervioso es más rápida en las fibras mielínicas que en las amielínicas, ¿ya? Pero las fibras amielínicas generalmente son las que tienen menor diámetro, las fibras amielínicas. O sea, dentro de un nervio hay esto, miren. Y el anestésico local colocado en la parte roja que se ve acá rosada, tiene que difundir. Entonces el anestésico se queda acá y después que se metaboliza, se va a absorber a nivel sanguíneo, ¿no? También tiene
tienen estos haces, también tienen su sistema de nutrición, ¿no? Entonces así ve, aquí está, es otro corte. Ay, madre, ¿qué hago? Entonces de esa manera vamos a tener que van a haber dentro fibras nerviosas, aquí dentro de esos haces que hemos visto, que tienen mielina, que no tienen mielina y que tienen diferente grosor. Todas no van a tener el mismo grosor, ¿ya? Y van a estar especializadas en diversas funciones, tanto sensitivas como motoras. Motor es motor, nada más mover. En cambio, sensitivo tiene varias cosas que revisar, ¿no? La sensitiva puede ser térmica, de dolor, que es la que queremos bloquear nosotros, de dolor, puede ser térmica, puede ser de propiocepción, ¿no? El tacto, ¿no? Y las fibras autónomas, que hay también que salen preganglionarios, que salían del nervio, ¿ya? Del ganglio dorsal, también fibras ganglionarias. Entonces vamos a tener que va a haber fibras de diferente grosor, ¿no? Siendo las fibras más gruesas, las fibras estas que transmiten la propiocepción y la somática, que van a tener un diámetro tan grueso de 12 a 20 micras, ¿no? Micras. Mientras que las fibras amielínicas, que son las fibras C, ¿no? Van a tener miren el diámetro, ¿no? 0.3 a 1.3 micras contra 12 o 20. Entonces, en función a eso, una teoría que dice que las primeras fibras en bloquearse eso es lo que nosotros observamos en la clínica, que las primeras fibras que se bloquean son las simpáticas, las que tienen que ver con los preganglionares, ¿no? Se bloquean primero. Entonces ustedes se imaginarán que lo primero que nos indica que la anestesia está bien acogido, como se dice, ¿no? Es que la presión baja, ¿no? Entonces la presión de lo que estaba en un nivel basal, ¡plum!, hay una bajada de presión. Entonces sí, sigue es exitosa la anestesia, ¿no? No es fallida, ¿no? Entonces, luego nosotros observamos que el paciente comienza a expresar que siente calor, siente alteraciones en la temperatura, siente un calor, siente un frío, ¿ya? Y entonces en ese momento se están bloqueando las A delta, ¿ya? Las A delta. Y luego, en forma así regresiva, luego viene la tacto, presión, y al final desaparece lo motor. A veces al paciente se le prueba con una aguja, se le va pinchando, o también puede ser con la parte aguda de la aguja o con la otra parte. Entonces el paciente dice, estamos probando si le duele o no le duele, ¿no? Entonces si le duele ya se habrá anulado el dolor, ¿no? Y a veces el paciente muchas veces confunde el dolor con la propiocepción, ¿no? Siente que le tocan, ¿no? Siente el tacto o la propiocepción. Entonces hay que decirle de que mi tacto y presión, miren, hay fibras gruesas. Entonces el paciente dice, ¿sientes que te hinco? Sí, dice, y se está confundiendo con la presión. No, dime que te duele. ¿Cuándo te duele y cuándo te toco? Entonces me duele. Y yo estoy tranquila porque se ha bloqueado las fibras A delta. Y sigue, pero el paciente dice, pero yo puedo mover los pies. Se asusta, ¿no? Que así me van a operar, que yo puedo mover los pies. Ya no se preocupe que ya va a llegar la anestesia. Entonces, lo último que se va a bloquear va a ser las fibras motoras somáticas, ¿ya? Entonces, una teoría, bueno, lo que nosotros observamos de que el bloqueo sea en esta forma, ¿no? De abajo hacia arriba, ¿ya? Porque eso es lo que nosotros observamos en la anestesia, ¿no? De que se bloquee las fibras C, luego las fibras B y luego viene a lo último las fibras A alfa, ¿ya? Entonces eso se llama progresión del bloqueo de los anestésicos locales en la anestesia neuroaxial, ya sea para raquidia o ya sea para epidural. Y aquí están la explicación
tenemos las fibras C, ¿no? Son amielínicas, y las fibras A, las fibras C, las fibras A, alfa, beta, ¿no? Y A gamma son fibras con mielina. Bien, y ahí están las capas de mielina, pero ¿en qué se diferencian? Se diferencian en el diámetro, ¿ya? El diámetro de las fibras es diferente, ¿ya? Y aquí están los dermatomas cuando hablábamos que se bloquea abajo, que se bloquea arriba. Entonces, según la dosis que yo le coloque del anestésico, voy a lograr que se bloquee hasta el ombligo y ahí voy a hablar del dermatoma 10. Y si le pongo mayor dosis, puedo lograr hasta un bloqueo del nivel T4. A veces se dice D4, dermatoma 4, nivel T4. Este es el nivel máximo que yo puedo llegar con anestesia raquídea, sobre todo con anestesia raquídea, porque más acá voy a bloquear las fibras simpáticas cardíacas y ahí sí que voy a estar en problema. El diafragma nunca se bloquea, a menos que sea un bloqueo espinal total, porque hay que acordarse que la inervación del diafragma depende de bloqueo cervical. Ya, depende, la inervación del diafragma obedece a raíces cervicales. Entonces no se bloquea el diafragma en la anestesia raquídea. Lo que el paciente siente que no puede respirar es porque se han bloqueado aquí en las fibras abdominales. ¿Se acuerdan que vimos al inicio? ¿No? Pero no sé, en la expiración son músculos accesorios, inervación de músculos accesorios. ¿Ya? A eso se llama dermatoma, ¿no? Entonces, con eso yo puedo ver hasta dónde ha subido la anestesia, ha llegado la anestesia. Bueno, y aquí están los anestésicos para uso raquídeo, la bupivacaína, los que más se utilizan, ¿no? Estos tres son los que hay en nuestro país, tetracaína no hay, se utiliza la isobárica, la hiperbárica, ¿no? Se utiliza la bupivacaína, la levobupivacaína y la ropivacaína. ¿Ya? Esta también se utiliza, hay ropivacaína hiperbárica, ¿ya? Entonces se puede utilizar acá la bupivacaína isobárica, hiperbárica, y se le puede añadir a esto para mejorar la calidad del anestésico local, vasoconstrictores como la adrenalina. Eso va a hacer de que no se absorba, de que la vasoconstricción va a hacer que el anestésico permanezca más tiempo y de esa manera, y también la absorción hacia el torrente sanguíneo va a ser menor. Entonces va a ser menor, va a evitar la toxicidad y va a durar más tiempo el anestésico. Y el opioide, como ustedes saben, los opioides están relacionados con el dolor, ¿no? Entonces estos ya no van a actuar en los receptores, no van a bloquear los canales de calcio, sino estos se acuerdan que por la médula espinal, ¿no? Y también en diversos sitios del organismo hay los receptores Mu. Entonces ellos se van a enganchar ahí y de esa manera van a proporcionar una analgesia por más tiempo, ¿ya? Por más tiempo. Va a haber otros como son la clonidina, la neostigmina, pero los principales son la adrenalina, los vasoconstrictores y los opioides, que se pueden usar por vía neuroaxial, siempre y cuando no tengan preservantes. Si tienen ningún anestésico se puede usar con preservantes porque produce daño neural, ¿no? Neurotóxico. Y aquí están viendo ustedes un paciente que se le está colocando la anestesia epidural, y esta es la otra aguja que se llama la aguja de Towie, que viene así graduada, ¿no? Cada uno de estos es 1 centímetro más o menos, ¿ya? Entonces aquí está diciendo lo que ya había puesto en una diapositiva, que la anestesia epidural puede ser cervical, puede ser torácica, puede ser lumbar, ¿ya? Puede ser lumbar. A todo nivel de la columna se puede colocar anestesia epidural, ¿ya? Y puede ser simple o puede ser continua. ¿Qué quiere decir continua? Que se usa con más frecuencia un catéter, ¿no? Ahí están viendo que hay uno como un fideíto ahí, y eso es el catéter, se está dejando un catéter.
Y luego, cuando se termine la anestesia, que dura bupivacaína 180 minutos, por ejemplo, se puede poner otra dosis a través del catéter, otra dosis para continuar con la intervención quirúrgica. Por ejemplo, una intervención quirúrgica en miembro inferior, que es larga, que dura bastante, entonces no se puede hacer con anestesia regional, pero va a durar 5 horas, ¿no? Una histerectomía radical, laparoscópica, esas demoran, que las sacan, cortan por vía laparoscópica y lo sacan por vía vaginal, demoran más. Entonces, puedo hacerlo tranquilamente con anestesia regional, sí, dependiendo del cirujano, y puedo ponerle catéter. Cuando ya se pase el tiempo y el paciente empiece a sentir dolor, por el catéter le voy a poner otra dosis y me voy a evitar de 5 horas de paciente con anestesia general, con lo que implica tener Seborane por 5 horas, con los cambios hemodinámicos, con los cambios metabólicos que se pueden dar del medio interno, del AGA, por la respiración controlada. Entonces, me puedo evitar todos esos daños, ¿no? Con la anestesia epidural. Y ahora ya no quiere avanzar. Se enojó. A ver, ¿qué le hacemos? Ya se cansó. Voy a ponerle acá en chico, pues. Ah, se paró. Estrellita, entraste y me malograste. Ya está. Entonces, aquí vamos a tener, así cuando lo pongo en pantalla completa se me pone así. Entonces, aquí vamos a tener el material. Si le voy a poner aquí, siempre hay que ser ordenado, ¿no? Pero anestesia, pero cuando se pone anestesia aquí de epidural, hay que tener listo el set para intubación, porque en cualquier momento puede saltar la liebre, ¿no? Entonces, no significa de que porque tengo anestesia raquídea epidural, ya no voy a intubar. En la mayoría, en el 95, en el 96% de los casos no va a ser necesario, pero puede haber una eventualidad y para eso necesito tener listo las cosas que son necesarias para la intubación. Entonces, ahora le voy a pasar un videíto donde está la anestesia neuroaxial, los dos tipos, para que tengan una idea. Y ahí vamos a terminar acá con las contraindicaciones de la anestesia neuroaxial, ¿no? Ya estamos hablando de las dos anestesias, neuroaxial, tanto raquídea epidural. Negativa del paciente, el paciente no quiere, saben el consentimiento informado, sepsis localizada, infección en la zona, escaras, entonces van a curar escaras, entonces no podemos poner anestesia porque podemos llevarnos los gérmenes hacia el sistema nervioso central y provocar una meningitis, alergia a los anestésicos, ¿no? Historia de que han tenido problemas cuando les han colocado anestésicos, ¿no? Y aumento de la presión intracraneal, de ahí sí está un TEC, está contraindicado, ¿no? Un politraumatizado, por ejemplo, está contraindicado porque puede haber una lesión arriba, ¿no? En encéfalo y puede ocasionar que se hernie el cerebro, aumentando la presión intracraneal. Y la incapacidad del paciente para estar quieto. Como ustedes saben, necesita la colaboración del paciente para que no se nos vaya a ir la anestesia a un vaso sanguíneo. Las contraindicaciones relativas, así dice el Miller, ¿ya? Yo nunca le pongo anestesia a un paciente que ha tenido hipovolemia o shock séptico. Nunca, jamás. Porque a veces ya aparentemente corregida, pero tan pronto bloqueo el simpático, la presión se me va por los suelos, ¿no? Se me va a la tierra, se me va por los suelos la presión y ya no la puedo recuperar porque es un bloqueo simpático, pues, ¿no? Me voy a quedar hipotenso por 3, 4 horas. ¿Y qué puede pasar encima cuando los pacientes están en shock séptico, por ejemplo, o en hipovolemia? Hay alteraciones, hay acidosis, ¿no? Entonces, en estos casos, el anestésico tiene diferente comportamiento, diferente metabolismo, que generalmente dura más. Entonces,
Si yo tengo hipotensión por mucho tiempo, voy a afectar órganos, ¿no? Voy a afectar órganos. La hipovolemia afecta cuando hay la hipotensión, quiero decir, cuando hay la hipotensión de poquito tiempo, de 5 minutos, de 10 minutos, se corrige, no hay daño, pero cuando se prolonga en horas o cuanto más tiempo dure la hipotensión, va a producir daños de perfusión orgánica, de perfusión de órganos, ¿ya? Neurológicas, que el paciente tenga alguna neuropatía periférica o alguna mielopatía, ¿no? Entonces, pues es mejor porque como afectan, como tienen acción, bañan la mielina, puede ocasionar, penetran, ¿no es cierto?, los nervios a través, se colocan en la parte superior, en la membrana, pueden tener empeoramiento de sus cuadros. Entonces, mejor es no utilizarla porque después vayan a decir que sí, que movían 80% y que después de la anestesia mueven 20%, ¿no? Que se ha acelerado la enfermedad a consecuencia de la anestesia. La lumbalgia crónica, ¿no? Porque el paciente no tiene nada que ver, pero el paciente puede decir que le duele y que después, igual la misma historia, ¿no? Que le duele más y como no se puede demostrar que hay lesión, va a haber empeoramiento del cuadro, así que mejor no colocar. Cirugía previa de la columna, no se va a colocar en la zona de la cirugía, se puede colocar en la hernia del núcleo pulposo en otra zona, ¿no? Siempre y cuando el paciente lo permita, viendo las características del paciente. Esclerosis múltiple, espina bífida. Estas contraindicaciones están tal cual el Miller. En otros libros hay diferentes, ya lo considera la hipovolemia y el shock séptico como una contraindicación absoluta. Para pacientes en tromboprofilaxis, entonces tenemos que, para poner una anestesia, tenemos que tener un INR de 1.2 y tenemos que tener un control de plaquetas. Ya les voy a decir por qué. Adecuado, que sea mayor de 80,000 plaquetas, ¿no? Entonces tenemos que corregir eso para poder colocar. Nunca yo coloco, si tiene menos de 80,000 plaquetas, nunca coloco una anestesia. Pacientes que usan ácido acetilsalicílico, ¿no? O si no, pacientes que usan warfarina o que usan tienen que haber interrumpido su tratamiento, clopidogrel, o que usan, ¿cómo se llama?, la enoxaparina, ¿no? Hay que interrumpirlo en el tiempo para que no tener interferencias, ¿ya? Fármacos usados en anestesia epidural son los mismos, los aditivos son menos, se utilizan aditivos como la epinefrina, los opioides y el bicarbonato. En la anestesia raquídea se utilizan más aditivos, ¿no? Esa es la diferencia. Después los anestésicos son los mismos que se utilizan para anestesia raquídea, para anestesia epidural, pero las concentraciones y las formas de presentación son diferentes. Acá se utilizan isobáricos, ¿ya? Bueno, ya estamos ya sobre la hora. Y las complicaciones de la anestesia neuroaxial, ¿no? ¿Cuáles son? Ambas. Como ambas anestesias pueden producir una cefalea, pospunción de la dura, ¿no? Si con la aguja epidural por mala técnica perfora la dura madre, de hecho, si tanto cuidado hay con las agujas que sean delgadas, con una aguja gruesa, a la aguja de la aguja de epidural es una aguja de calibre 18, ¿ya? Entonces ahí es que seguro va a haber una cefalea, lesión neurológica permanente, ya hemos hablado. Hematoma espinal, eso se va a producir en el caso de que haya trastornos de la coagulación, ¿ya? Un hematoma espinal que va a comprimir la médula espinal, así como comprime arriba en el cerebro, y puede originar que haya problemas en la circulación y puede producir isquemias, ¿no?, de la médula espinal, que se van a comenzar felizmente que avisan que el paciente, después que se ha recuperado de la anestesia, no puede mover las piernas, ¿no? Ya estaba recuperado, no puede mover las piernas, no siente, y puede ser necesario un TAC para ver si hay un hematoma.
espinal. Y la intervención quirúrgica es de emergencia. Y síndrome de Caudequina, ¿no? Lesión neurológica permanente, va a estar repetido, y meningitis bacteriana si hay una mala técnica. Si hay una mala técnica de asepsia y antisepsia, nos podemos llevar a los bichos hacia el sistema nervioso. Dejarla justo en el espacio epidural o en el espacio subaracnoideo. ¿Ya? Entonces, hasta aquí hemos terminado. Y luego voy a pasar este video que dura 4 o 5 minutos y hemos terminado. ¿Ya? Voy a dejar de compartir pantalla. ¿Cuántos se durmieron? Ah? A ver acá, documentos, link, está por link acá. ¿Quién estará que llame? En mi caso le voy a hacer link y videos de anestesia. Link de anestésico local. Este creo que es. Sí. Ojalá que sea este. Copiar. Por acá. Ya, ahora tengo que compartir pantalla. Ay, no, compartir pantalla. Ya, miren, aquí vamos, este video no tiene volumen, ¿ya? Entonces, miren, ahí está el anestesiólogo preparando, miren, ¿ves? Esa es la guía del tubo endotraqueal, ¿ya? Está preparando como si fuese una anestesia general. Está el tubo endotraqueal, está su laringoscopio, lo prueba que funcione, ¿ya? Los tubos, esta es su cánula de aspiración, el tubo de Mayo, está sacando ahí, y lo va a tener todo preparado. Luego va a probar su máquina de anestesia que dé flujo a presión positiva. ¿Sí se ve, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Me olvidé de preguntarles. Ya, entonces luego va a preparar la máquina de anestesia que funcione, miren, va a probar la presión positiva que sale por ese circuito, ¿no? Miren, ahí le pone un flujo de oxígeno y ve que sí se puede ventilar tapando por donde sale, ¿no? Donde va a estar el paciente. Si se puede ventilar, lo pone en STAT y lo deja, bueno, ahí está tapado para que no se contamine. Luego pasa a su paciente y monitoriza como sus basales, cuánto tiene de frecuencia cardíaca, cuánto tiene de presión arterial, cuánto tiene de oximetría, y ya está monitorizado. Luego lo sienta y comienza la preparación de su material. Está en material estéril. Esos algodones o esas torundas son estériles. Luego va a hacer la asepsia y antisepsia de la región. Miren, ahí está que les dije el alcohol yodado, alcohol con yodo. Y va a proceder a limpiar el área. Siempre de adentro hacia afuera, de la forma como se hace la asepsia, ¿no? Ya no se vuelve la región que ahí van a entrar, entonces de ahí va hacia afuera, ya no regresa hacia adentro. Luego le da otra repasadita, ahí ya marcó con su uña la zona, ¿no? Ha marcado la zona, el espacio entre apófisis espinosa y apófisis espinosa, y luego procede a poner campos estériles. De esa manera, si cae la aguja en esa zona, puede recogerla porque está estéril. Y ahí está cargando los fármacos de anestesia, ya lo está preparando.
El paciente está sentado, en este caso es la posición más fácil, tiene su vía, por si acaso hay una hipotensión, ya tiene su vía colocada. Señala la zona donde va, es bien baja, en ese caso la anestesia B, está varios, opción A, opción B. En caso no me funcione, no entre aquí por algún motivo, tengo la otra ya listo, señalado, y ahí está la aguja de raquidia. En este caso es una aguja de raquidia número 23, por eso es que no necesita introductor, es gruesita. Debe ser que este video es antiguo, porque ahora esa aguja solamente se usa para fines diagnósticos, para sacar líquido cefalorraquídeo para los neurólogos. Miren ahí rapidito, como viene, ese es el líquido cefalorraquídeo, está en forma de las características cristal de roca, se llama. Y ahí está sacando todo el aire de la jeringa y luego va a colocar el anestésico local. Entonces, en forma lenta, mucho tiene que ver los fármacos, la forma como inyectan los fármacos anestésicos, todos en anestesia general y en anestesia regional, para que alcancen los picos. Con ese bloque, con esa cantidad de anestésico, el raquidia se irá hasta el nivel, por lo menos, de las tetillas, o sea, el dermatoma 4. Saca la aguja. No sé qué hace ahí. Saco la aguja. Ya está. Y ahora, ahí, simultáneamente, bueno, va a ser la anestesia epidural. Ya, se van a ver ustedes y observamos, ve, ya bajó la presión, me he puesto ahí para que 98-58, ¿no? Así tan rápido no baja, pero así más o menos en plazo de 1 minuto baja la anestesia, por eso es que sabemos que se están bloqueando vitamina C, ¿no? Y beta, y B, porque se produce, por eso sabemos esa secuencia clínica. Entonces acá va a colocar la anestesia epidural, y ahí está, como la aguja es más gruesa, está procediendo, miren cómo aspira para que no haya un vaso sanguíneo, está procediendo a colocar anestesia en los planos, piel, subcutáneo, ese se llama abón o roncha, ¿no? En los ligamentos supraespinoso e interespinoso, coloca anestésico local por infiltración, ¿ya? Para que cuando ponga esa aguja de epidural, que es gruesa, calibre 17, no le duela al paciente. Entonces esa es la aguja TOWI, que es una aguja, TOWI es una aguja graduada. ¿Ya? Entonces aquí ya no va a salir líquido cefalorraquídeo, porque si sale líquido cefalorraquídeo ya no estamos en el espacio epidural. Ese es un método para llegar al espacio, para saber cuándo está en el espacio epidural. Y cuando haya eso, ¿no? Cuando hay el espacio epidural tiene una presión negativa, ¿no? Entonces, así como la pleura, cuando se llegue al espacio epidural se va a absorber el aire, ¿ya? Se va a absorber el aire y el émbolo no se va a regresar. Entonces, miren cómo se regresa el émbolo, esa parte negrita, el émbolo es esa parte que se empuja, entonces se regresa, eso quiere decir que todavía no está, ¿ve? Se regresa, sigue penetrando porque se regresa, y en el momento en que ya no se regrese, ese es el momento en que está en el espacio epidural. Esa es la evidencia. Eso de ahí se llama dosis de prueba. Como estamos a ciegas, es una cantidad de anestésico con vasoconstrictor, con adrenalina. Entonces, si estamos en el espacio epidural, si estamos en el espacio epidural, si estamos en un vaso sanguíneo,
obtendremos cambios en el monitor, cambios de aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no? Y si no hay cambios, quiere decir que estamos en el espacio epidural. Es una dosis de prueba. Y ahí sí ya va a inyectar el anestésico local. Mire la cantidad de la anestesia epidural, 20 centímetros contra el otro que tenía 4 o 5. Menos volumen para alcanzar el mismo nivel, menos volumen. Menos dosis se utiliza en la anestesia raquídea, menos volumen, menos dosis. ¿Ya? Y acá se utiliza más dosis, más volumen para alcanzar el mismo nivel. La diferencia va a estar en la intensidad del bloqueo simpático, ¿no? Imagínense, por poner 1 milímetro más, hasta acá, 1 milímetro más adentro, vamos a tener, ahí, dejar de compartir, ya está. Entonces, imagínense el espacio epidural y el espacio subaracnoideo, esa diferencia que hay de menos de 1 centímetro va a dar que la intensidad del bloqueo simpático sea menor, ¿no? Sea menor que en la anestesia raquídea. En la anestesia raquídea hay mayor bloqueo simpático, mayor bloqueo motor. Es que está esparciendo el líquido, el anestésico más cerca de la médula, más cerca de la raíz anterior y posterior cuando está emergiendo el nervio, ¿no? El ganglio dorsal lo está bañando en una zona. Entonces eso va a determinar que el bloqueo sea mayor. Bloqueo simpático es mayor en la anestesia raquídea epidural, ¿ya? Y eso es en cuanto a anestesia raquídea, anestesia epidural y anestésicos locales. ¿Alguna pregunta? ¿Se cansaron? Uy, 10:30, vuelo. Mira, por más que quiero hacerlo rápido, no puedo. ¿Qué horas habremos empezado? 8:30, ¿no? Sí, 8:30. No, es que son 2 clases acá, pues. Por eso es que se demora. Si fuera una hora cada clase. Bueno, chicos, si no tienen ninguna pregunta, me quedo con los de mi grupo. Nos vemos mañana. ¿Cómo va a ser mañana? Comunicamos con la delegada. ¿Quiénes son los delegados? A ver que están acá ambos. Que tenían examen Sí. a las 10, dice. Sí, exacto. ¿Sí? Teníamos examen a las 10. Ya. Quedamos con la delegada para que le comunique al doctor Valencia y él le pueda comunicar a ustedes dos. Ya, entonces ya yo no sé cómo, yo me comuniqué con el doctor Valencia y ya. bueno, me he olvidado de decirle a la doctora Yesenia, debería haberla llamado. Y ella se habrá comunicado también. Entonces, sí, entonces mañana vamos a tener la clase con mi grupo, como habíamos quedado con Keiko, la clase teórica y el pretest, y después se van a su examen. Podemos empezar más antes. La clase de mañana es corta. No es así, dura 1 hora exacto. Entonces empezamos 7:30. Si gustan, no tenemos días. Es que no tenemos muchos días nosotros. Nosotros tenemos en anestesia 9 unidades. 9 unidades. Si no, yo qué mejor de no hacer los sábados. Pero no podemos dar ese lujo nosotros. Sí, doctora, entonces es posible más temprano, claro. 7:30, pero 7:30 el examen dura 15 minutos. Un cuarto para las 8, un cuarto para las... Yo lo voy a hacer rápido para que a las 9 ya se puedan ir. Porque es con este tema de que el sistema, y así sí los entiendo. No lo voy a hacer rápido. El sistema de que no va, que no entran, que todos no entran, que los votan. Pues, ¿ya? ¿Qué tiene con el doctor Angulo, no? Así es, con el doctor Angulo. Ya, entonces quedaría pendiente el caso clínico, ya lo reprogramarán, ya pues según el docente. Sí. Ya con mis alumnos lo vamos a hacer el día siguiente, los 2 casos clínicos, y ahí nos nivelamos.
Ya, doctora. Entonces, los del grupo de la doctora Arbaiza nos retiramos ahorita y, bueno, voy a hablar con la doctora a ver si se ha comunicado con el doctor Sí, Valencia. ahorita le voy a mandar un mensaje a la doctora Arbaiza, ¿ya? Le dices que yo me comuniqué ayer con el doctor Valencia. Él Ya. no se comunicó conmigo. ¿Qué es esto? Y entonces, le dije de la inquietud de ustedes y me dijo, ya, pues, no hay problema. No, Ya, ¿qué va a doctora. hacer? También seguramente el doctor apoyo de, necesita apoyo de, porque esta cosa es difícil del examen, no lo dominamos. Ni ustedes que están listos a copiarse, ¿no? Es difícil de que le ponen un software antiplagio, que no sé qué, es un poco complicado este sistema. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, me quedo con el grupo, pues, ¿ya? Ya, doctora. Pasamos a Ya, retirar. ok. Gracias, hasta luego. Ya. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctor. Chao, chao, chicos, nos vemos. Hasta luego, doctora. Chao.